Bienvenidos al episodio número 50 del Fitness CX Podcast. No pensé que iba a llegar hasta aquí, pero sí, he hecho 50 episodios. Yo pensé que no pasaría del 20 y ya llevo 50. Muchas gracias por estar viendo esto, el Fitness CX Podcast, este espacio donde hablamos acerca de experiencia cliente en la industria del fitness y fuera de ella también. Muchas gracias por verlo, por compartirlo, por decirme, oye Juan, me gustó mucho aquel episodio. Oye Juan, ¿cómo puedo contactar a esta persona? Esa es la idea y sobre todo que puedas rescatar algunos conceptos y algunas cosas de experiencia cliente de gente del fitness y no del fitness. Así que muchas gracias, estoy muy contento porque ya voy a llegar a ese reto de hacer 52 y tengo que empezar a pensar qué voy a hacer después. Pero antes de comentar este resumen, ya sabes que después que hago 10 episodios hago un pequeño resumen de lo que fue la temporada y voy hablando un poquito de cada uno de los episodios. Te cuento el episodio anterior, que fue el episodio con mi amigo Borja Ropero, donde hablamos de tecnología. Un episodio me han hecho llegar muchos comentarios de que le gustó mucho. Borja y yo siempre nos ponemos a divagar tecnológicamente hablando. Disfruté mucho hablando con él. Él está en Access Fit. Bueno, de hecho voy a comentarlo al final porque al final hago un resumen de lo que fue su episodio. Así que nada, este episodio número 50, hago un resumen desde el 41 hasta el 49. Fue bastante de fitness este episodio, debo decir, esta temporada, perdón. Tuvimos 6 entrevistas con gente del fitness, o 5.5, vamos a decir, porque una de ellas es tanto consultor como... Pero bueno, es consultor en el fitness, consultor de negocio, digamos que está ahí. Ese fue el episodio 47 con mi amigo Héctor Tena. Y 3 de consultoría puro y duro que no son de la industria, que bueno, es el caso de Rodrigo, Natalia, y ahora os cuento algunas cosillas. Muchos aprendizajes en esta temporada porque me fui de vacaciones en diciembre, 2 semanas fuera, con lo cual tuve que planificar muchas de las cuestiones por antelación, los posts en LinkedIn, las grabaciones, que si Spotify, que no sé cuánto. Bueno, es cuestión de organizarse un poquito, pero yo pensé que era más fácil y en realidad hay que ponerse y a la hora de grabarlos, pues que queden con un orden y una cierta lógica, etcétera. Eso es una gran cosa. Y otra cosa que quería comentar antes de hacer el resumen es el podcast de Yetis, Burpees y Matcha que estoy haciendo con Miguel y José, que nos estamos pasando muy bien, donde hablamos acerca de temas del fitness, de experiencia cliente, de boutiques y tal, y ponemos noticias y nos reímos, mucho más distendido. No es formato entrevista, es formato conversación, pero me gusta mucho porque, bueno, cada vez que hacen las miniaturas y tal, me ponen con IA y tal, y la verdad que nos la pasamos muy bien ahí. Ahí pongo alguna fotillo para que vayan a ver lo que comentamos por ahí. Buenísimo. Entonces, temporada 5, final de temporada 5. Se lo metí todo a la IA. Cada vez estoy metiendo más cosas a la IA. Utilizo que si esto de Google, donde haces tu notebook, el notebook LM de Google y le vas metiendo cosas, que te crea presentaciones. Voy a hacer algo para el episodio 52. Está muy bien. Con Gemini y con un montón de cosas voy haciendo. Y le dije, me di todas las transcripciones, los vídeos y un montón de cosas. Le dije cómo se pudiera llamar esta temporada. Y el título es Arquitectos de Experiencia. Claves para un fitness con propósito y proceso. Bastante potente este título y tiene sentido porque ya veréis cómo encaja en todas las conversaciones. Y empiezo por el episodio 41. Yo tenía mucha ilusión de hacer este episodio porque soy fan de Rodrigo, tengo su libro de Construyendo Experiencias, una persona que tiene muchísima experiencia, valga la redundancia, en el mundo del CX. Es Rodrigo Fernández Paredes de Construyendo Experiencias. Y ahí estuvimos hablando de un montón de cosas consultivas y también de la puesta en marcha de proyectos de Customer Experience. Yo quería invitar a Rodrigo porque me gusta mucho cómo comunica, tiene muchas cosas que decir, pero también es muy práctico y muy táctico. Y entonces empezamos hablando de cómo es eso del Customer Journey, del Memory Design, la capacidad de crear momentos memorables. Hablamos del triángulo mágico de la experiencia, que es producto, procesos y personas. Esto lo he dicho yo mucho por ahí. Pero son los 3 pilares innegociables a la hora de crear una cultura de servicio pensada en la experiencia del cliente. Y ahí estuvimos hablando acerca de todo eso. Hablamos también de otra cosa que son las 4C del conocimiento, que es el cliente, la competencia, tus colaboradores, tu staff, que son los que están en la línea de fuego, y luego la cultura. Y creo que voy a buscar a alguien para hablar de cultura de empresa en la próxima temporada porque es algo que ha salido en todos los episodios, ¿no? Sí, podemos crear mapas, podemos tener tecnología, podemos saber quiénes somos, podemos saber nuestra línea editorial, podemos tener nuestra misión, nuestra visión,
pero la cultura, como decía uno por allá, se desayuna en la estrategia. Y creo que la cultura y cómo se despliega cultura de empresa es muy importante. Y una power phrase, ¿no? Una frase poderosa que salió de ese episodio es que la magia está en las personas, comenzando por los líderes. Y eso me gustó mucho. Y ahí Rodrigo habló mucho de esa parte, me parece que es muy interesante. Y otra cosa que hablábamos es que la experiencia enamora si tu propuesta de valor cumple. Y ahí hablábamos de proceso mata-guau, ¿no? Es, si el pelo en la sopa te destruye toda una super experiencia. Hay higiénicos y hay cosas que no pueden fallar, que es la propuesta de valor básica. Y luego ya puedes agregar un montón de cosas, ¿no? No basta con ser, hay que hacer, hay que aparecer, el customer experience tiene que estar dentro del ADN y difuminado en toda la organización. Entonces estuvimos hablando acerca de eso y me gustó mucho este episodio número 41 que arrancó la temporada 5 con Rodrigo. Vayan a verlo, que está muy interesante. También tiene un libro muy interesante que tengo que se llama Construyendo Experiencia, donde habla y pone un montón de ejemplos de cosas que han salido bien y cosas que han salido mal. Así empezamos la temporada, así con ahí a caña. Y luego nos fuimos al fitness. En el episodio 42 invité a Carla Zucarrat, que ella es la COO de Energy Fitness. Energy Fitness es una cadena que tiene una propuesta de valor muy interesante. Y con ella hablé toda la parte teórica de cómo lo hacen ellos. Y estuvimos revisando un poco cómo es la propuesta de valor de Energy y cómo la llevan a cabo. Y hablamos mucho de operaciones. Ella tiene muchísima experiencia. La quise invitar por eso, porque ella ha pasado por un montón de modelos de negocios diferentes, súper, mega, ultra apasionada del fitness, por eso quería invitarla. Y empezamos a hablar pues del sector del fitness en Iberia, Latinoamérica en general, pero también en España, que la competencia es buena. Empezamos a hablar de que si cada vez hay más modelos de negocio, hablamos del boutique, hablamos de las propuestas de valor que se solapan, empezamos a hablar todo eso. Y lo veíamos como un enfoque bueno, un enfoque que es catalizador, que me parece que es interesante y yo estoy de acuerdo allí porque creo que mientras más competencia, más se profesionaliza la industria y creo que eso va bastante bien. Y aquellos que, llegamos a esa conclusión, aquellos que van a lograr sobrevivir son aquellos que conecten mejor con su target. Y ahí estuvimos hablando acerca de eso, el target, ¿no? El enfoque que ellos tienen es a ese 60% de la población que no le gusta ir al gimnasio. Quiere cuidarse, pero como que no le gusta mucho el gimnasio. Entonces, ahí está ese lenguaje hacia el cliente, esa cercanía, esa propuesta de valor, quitarse de ese lenguaje tan técnico y que sea un espacio, mucha comunidad, mucho seguimiento, que las personas se sientan como en casa y eso es muy interesante de la propuesta de Energy. Y luego también hablamos del tema de los manuales, los procesos, que ellos son un modelo de franquicia y estuvimos hablando de franquicia porque ella también ha trabajado en franquicias y hablábamos mucho de eso del manual, ¿no? Pero del manual al hecho hay mucho trecho. Y qué es lo que es interesante, la consistencia, ¿no? La consistencia es lo que hace que los modelos perduren y como siempre uso el ejemplo de Jarro Café o de Starbucks o lo que sea, que allá donde tú vayas siempre es igual. Y eso es por diseño, eso no es porque todos se ponen de acuerdo, no, eso está pensado para que haya una coherencia. Y una cosa que me gustó mucho de la conversación con Carla es que ellos me contaba que hacen auto mystery shopping. Ellos van o bien con terceros o con otras personas que no se conozcan, van viendo los otros centros y en función de eso se van evaluando para ayudar a mejorar en cuanto a la consistencia y la coherencia del producto. Hablamos de muchas cosas, hablamos del say-do ratio, que es el ratio de lo que digo hago para tener integridad, porque ellos comunican muchas cosas muy potentes en su página web y hay que predicar lo que se dice, ¿no? Entonces hablábamos del ratio de lo que digo y lo que hago, eso me pareció muy interesante. Hablamos de tecnología, hablamos de ese tercer espacio que es el gimnasio, ¿no? Hablamos también de esa parte y todo lo que tiene que ver con la comunidad, ellos lo hacen muy bien. Y si quieres ver cómo Energy Fitness, de la experiencia de Carla, que tiene mucha experiencia en muchas otras cadenas, te recomiendo que vayas a ver este capítulo porque este capítulo está bastante bien. Si no recuerdo, el nombre del episodio fue, sí, Consistencia y Valores, ¿no? Pues los valores de Energy. Muy bueno, Consistencia y Valores, estuvo muy bueno este segundo episodio de la temporada. Y luego nos fuimos a Procesos e Intención, el episodio número 43. Y este episodio fue una invitada que una persona que yo sigo mucho en LinkedIn, habíamos compartido algún foro de experiencia de cliente de Latinoamérica, ella se llama Natalia Gómez.
Si te gusta el tema de experiencia cliente, te recomiendo que la sigas en LinkedIn. Ella es vicepresidenta de CX en Emergia y es muy vocal a la hora de hablar de experiencia de cliente. Y si Rodrigo nos dio metodología, pues con Natalia fuimos a la filosofía y a la intención, ¿no? Es como con Rodrigo hablamos de metodología, con Carla operativa, pues con Natalia hablamos más de la parte más filosófica, más de entropía, de intencionalidad, de por qué hacemos las cosas, ¿no? Y con ello hablamos, empezamos hablando de cultura de CX, ¿eh? Y una cosa que ella me contaba, que en un proyecto ella hacía una cosa que llamaban la declaración de intenciones, ¿no? Porque una cosa que yo no me había dado cuenta, porque una cosa que ella me decía es que la gente trabaja la cultura de empresa, pero en realidad la cultura pasa sí o sí. La trabajes y la tengas en un documento, o la tengas en una frase, o la tengas en tu misión, visión, o no, igualmente va a haber cultura. Entonces, en vez de que una cultura pase por accidente, mejor que tengas una cultura de empresa con una intención. Y si esa intención es centrar al cliente, pues mejor. Pero a mí me resonó mucho esa idea, ¿no? Que la cultura tú la tengas plasmada o no, o la tengas interiorizada o no, o tengas un equipo de recursos humanos que esté velando, o líderes dentro de la empresa que le pongan mucha atención o no, igualmente va a ocurrir. Así que es mejor tener eso puesto allí. Y hablábamos también en vez de tener una orientación a servicio, que más bien que sea un servicio, que sea un modelo de relación. Y ahí estuvimos hablando del gimnasio. Ella iba a Body Pump y también iba a algunas clases, creo que era Pilates, si mal no recuerdo, y me decía que ella se sentía más cómoda cuando había un modelo de relación de yo soy el experto y te quiero ayudar, en vez de un modelo simplemente de servicio y transaccional. Esto suena obvio, pero cuando te lo cuenta una persona que no es de la industria, a uno le duele en el alma, porque precisamente es lo que nosotros queremos, ¿no? Que la gente venga, que regrese, que te recomiende, que suba al NPS, y todas estas cosas que siempre se van diciendo, pero que al final ocurren cuando hay una intención para hacerlo y cuando hay un momento en que yo pienso, cada interacción que yo tengo con los clientes, tengo que pensar si lo va a recordar y me lo va y lo va a recomendar. Eso es una cosa que es muy interesante y estuvimos hablando acerca de eso, ¿no? De la intencionalidad de los procesos. Por eso el episodio se llama Proceso de Intención. Y salieron cosas muy chulas, lo de la cultura se desayuna en la estrategia, ya lo comenté antes. No todos los momentos tienen que ser wow, esa es otra cosa, que estábamos como empecinados en que todo tiene que ser wow aquí, wow allá, cuando no, a veces el éxito es que la cosa sea sin fricción. Amazon no tiene procesos wow como tal. En realidad, Amazon es una transacción que es impecable. Es wow porque todo funciona, simplemente todo funciona sin fricciones. Sí que tiene que haber un momento mágico, un momento Disney, eso está muy bien, sobre todo cuando hablamos en servicio de personas con personas, pero no todo tiene que ser wow, vamos a curarnos en que tengamos una intención y que el cliente lo entienda y comunicarlo, ¿no? Y de ahí hablamos de eso. Y hablamos ahí un rato acerca de que si la actitud de CX se entrena o no. Es una aptitud, es una actitud. Contratamos la vocación o no contratamos la vocación. Hay vocación de servicio. Se nace con ese taragná o no se nace con eso. Se puede ser líder o no. Hablamos un poquito de eso. Y la verdad que me gustó mucho esa conversación con Natalia. Si quieres saber de procesos de intención, del por qué las cosas, te recomiendo que vayas a ir a verlo, que me gustó mucho este episodio. Nos unimos al fitness, al episodio 44, a una persona que conocí de carambola, porque una vez fuimos a un boutique y había un chico, perdón, un chico que un fuera de serie que nos dio una clase fantástica, con siempre una sonrisa, una actitud contagiosa, que ahora está dirigiendo un gimnasio de hierro puro y duro, de los de toda la vida, que es Gold's Gym, y es mi amigo Gorka Layola. Gorka, como decía, lo conocí en mis épocas de Life Fitness hace mucho tiempo y hemos coincidido en foros y en cosas. Y este episodio le pusimos Gyms y Boutiques. No Gym Boutiques, no, Gyms y Boutique. Porque cómo puedes escalar la atención personalizada y el servicio guante blanco que tiene un boutique o que se entiende que debería tener un boutique en un gimnasio como Gold's Gym, que es donde la escena es el hierro, ¿no? Entonces, estuvimos hablando acerca de eso, cómo se pueden coreografiar procesos. El boutique al final es el fondo, no es la forma, ¿no? Y Gorka sostiene en este sentido que puede ser boutique en un diseño industrial, puede ser boutique en un gimnasio como Gold's Gym,
pero tienes que pensar muy bien dónde son los momentos y los espacios donde ocurren las cosas. Y estuvimos hablando acerca de eso. Estuvimos hablando de que el boutique es mucha esencia de persona y hablamos acerca de que el técnico de sala tiene que ser anfitrión, tiene que ser dinamizador y huir de ese que se llama salvavidas de seco, que es el socorrista de mancuernas, también le dicen, ¿no? Tiene que haber una persona que sea actitud y ahí él desveló todos sus secretos de cómo lo hacían cuando trabajaba en boutique, cómo lo hacen ahora, cada cuánto se tiene que decir el nombre de la persona, etcétera, etcétera. Y un montón de cosas que hacen que haya una cierta actitud y una cierta proactividad de servicio. Eso me pareció muy interesante. Y yo le pregunté a Borja cómo, o sea, en eso que él quería meter el concepto boutiques dentro de un gimnasio como es Gold's Gym, dónde se ha equivocado, ¿no? ¿Qué cosas, qué errores ha cometido y dónde ha dicho, no, esto aquí no encaja? Y ahí está varios ejemplos que dio Gorka que me gustaron mucho, pero lo que más me gustó sobre todo es, oye, equivoquémonos, ¿no? Probemos, ensayo y error, vamos para adelante, porque al final, si no puedes nacer aprendido, sí, nacer aprendido, es cuestión de ir probando. Y ahí esa gestión de ensayo y error para probar cosas dentro de Sala Fitness, si puedes involucrar incluso al cliente, mejor que mejor. Ahí está la historia dentro del episodio. Y una cosa que me decía Gorka es que, Juan, es que nosotros cuando empezamos a abrir Gold Gyms aquí en Barcelona, la gente decía, ¿pero este es de verdad? ¿Este es Gold Gym o no? Porque la gente entraba por la marca, pero aquí viene la frase poderosa, pero se queda por las personas. O sea, la gran retención en el caso de Gold's Gym o otras grandes cadenas como Planet Fitness que tienen gran nombre, vendrán y serán atraídos por la marca, pero se van a quedar por las personas, tanto la persona y la comunidad que se siente ahí como la persona que el anfitrión, no el recepcionista o el técnico de sala, no, es un anfitrión. Y él me decía que él piensa que el futuro del fitness es híbrido, ¿no? Es la tribu del boutique con la envergadura grande, pueden coexistir. Luego también otras conversaciones con alguien más especializado en boutique decía que no, y esto es lo bonito de esto, ¿no? Porque se pueden tener estas dos visiones y ambos tienen razón y ambos les va muy bien, así que me pareció muy bueno. Este episodio, como os decía, se llama Gyms y Boutiques, con Gorka Layola, el episodio 44. Muy bueno este episodio. Hablar con Gorka siempre es un placer, la verdad que nos lo llevamos muy bien y nos reímos mucho en ese episodio. Espero que les guste y que vayan a ver gran lección de resiliencia y de saber adaptarse. Aparte que Gorka me estuvo contando que también tenía experiencia en actuación y eso le ayudó mucho a ser también técnico de sala. Bueno, en fin, a esto no quiero hacer mucho spoiler, perdón, porque creo que vale la pena que lo vayan a ir a ver. Vale, luego nos fuimos a el episodio 45 y aquí sí hablamos de boutique. CX en Distrito Studio y tuve la fortuna de hablar, este fue mi primer episodio a tres, o sea, con dos personas en el podcast, siempre hablo uno a uno, y tuve la suerte de contar con Ernesto Rojas y Bryce González de Distrito Studio. En un boutique donde yo fui a entrenar y fui a entrenar así como de Mystery Shopping, porque voy probando boutiques, los episodios de Yeti, Burpees y Matcha siempre lo cuento. Y fui a Distrito y me gustó muchísimo y lo comentamos en el podcast y me contactó Ernesto, oye, gracias por el podcast que estuvo muy bueno y tal. Y yo le digo, oye, pues comentemos y hablemoslo, ¿no? En el podcast que yo tengo y empezamos a hablar acerca de el espíritu del boutique, no en gran formato como en Gold's Gym con Gorka, sino en boutique puro y duro como se entiende en el fitness, ¿no? No soy muy fan de la palabra boutique, pero uno dice boutique y ya todo el mundo entiende de qué estamos hablando, ¿no? Y hablamos acerca de relacionado con un episodio que tuve en la temporada anterior donde se llama Gimnasios con Alma o Gimnasios sin Alma, dependiendo de cómo se vea. Empezamos a hablar por ahí, ¿no? Cómo se hace un boutique con alma. Y hablamos acerca del método Distrito. Y a través de muchos procesos es cómo se define el alma de Distrito Studio y los bien que les va de los diferentes niveles que ellos tienen, ¿no? Que tiene que ser un local de ciertas características, que una programación y una ejecución que tiene que ser coherente y consistente, lo mismo que hablábamos con lo que decía Carla de los manuales. El staff es clave, el onboarding es una cuestión que no termina simplemente con el pago, sino que el onboarding es todo lo que conlleva y lo que pasa tanto dentro como fuera, lo tienen muy claro, lo tienen muy medido, lo tienen muy estudiado.
el concepto de tribu, el concepto de comunidad, cómo seleccionan personal, cómo es la inteligencia emocional a la hora de contratar personas. No buscan al entrenador gritón ni cacha, sino más bien alguien que tenga una cierta empatía y una inteligencia que ayude a conectar con personas. Y eso es clave y se nota. De hecho, cuando yo fui, me acuerdo que comentaba en el podcast con Miguel y José Luis que yo decía que me gustó porque cumple todas las cosas que yo estaba esperando en términos de la recepción, el sitio, la clase, el desarrollo, la comunicación, pero es que además sentí que aprendí cosas nuevas, aprendí nuevos movimientos. Ya, sí es verdad que yo soy facilongo porque yo soy corredor, entonces cualquier movimiento raro que me enseñen ya me gusta, pero, pero desde un tono muy agradable y la verdad que me gustó mucho. Y lo que hablaban ellos es que el proceso está vivo, es decir, el manual debe evolucionar. El manual no es una foto fija y es lo que les ha hecho a ellos adaptarse y aprender en los diferentes distritos que tienen y evitar que el manual sea una cosa estéril, ¿no? Y estuvimos hablando acerca de eso, ¿no? La importancia de escucharte, escuchar a tu equipo y cómo ir mejorando todos los procesos, porque al final no es talento individual de cada entrenador, es un talento colectivo y eso lo tienen muy claro y eso me gustó mucho, estuvimos hablando acerca de eso. También estuvimos hablando del la persona hay que cuidarla. Es muy difícil captar un cliente, es muy difícil retenerlo y es importante escucharlo y no solamente es un número de contrato, no es simplemente una persona que llegó y le voy mandando promociones y trae un amigo, no, sino hay que asegurarse de que es el primer día, el segundo día, el tercer día, los hitos que vaya cumpliendo, conocer a la persona, todos esos momentos, no es que tengan que ser súper guau, pero que cuenten en la vida del cliente. Y eso lo estuvimos hablando relacionado con lo de los manuales. Por eso me gustó mucho, ya lo había hablado en el otro podcast, pero lo hablé también aquí en Fitness X con ellos mismos y yo les agradezco un montón porque hablaron muy abiertamente de cómo son y cómo van haciéndolo y la verdad que me aprendí muchísimo tanto de Ernesto como Bryce. Y nada, si quieren saber todo lo de distrito, vayan a ver este episodio que la verdad que estuvo muy bueno. Y nos fuimos al episodio 46. Cambiamos de marcha y nos fuimos a consultoría con Raúl Camacho, un amigo, un coach, el coach Raúl, donde yo lo hablamos acerca de una metodología que él tiene, que ahora os cuento, pero primero quería comentarles cómo lo conozco. Tanto Natalia como Rodrigo, Raúl y varias personas, Daniel Cedeño, que lo entrevisté en la primera temporada, todos ellos están dentro del Customer Experience de Latam Group y hacen clases, tienen una certificación y están muy metidos en el términos de experiencia cliente y saben muchísimo de esto y Raúl es uno de ellos y hablamos acerca de la dimensión humanista del Customer Experience. Él tiene un concepto que es la clientología, que es el puente perfecto entre la estrategia y los datos de comportamientos. Entonces, con él yo quería hablar con él cuéntame eso de la clientología, porque me interesa, sobre todo porque veníamos hablando mucho de fitness y yo quería saber más ese aspecto consultivo desde un coach. Y entonces estuvimos hablando de eso, ¿no? El Customer Journey está muy bien. El Customer Journey te ayuda a que el mapa no es el territorio, te ayuda a posicionar tu cultura de servicio, te ayuda a plasmar todo eso, pero si no pones el cliente en el centro, si no hay una cultura de servicio viva, si no hay una empatía humanista, si no hay una intención real de querer ayudar, una salud empática, una salud de acompañamiento, nada de esto va a perdurar o va a calar en el servicio real, ¿no? Hablando de fitness, tenía apuntado por aquí que Raúl proponía que vaya más allá y yo creo que fíjate que es curioso porque es una cosa que se habla mucho en el fitness y él no es del fitness, pero su visión es que el gimnasio trascienda como dicen en Inglaterra, el funky and sexy, ¿no? La vanidad. No son lugares de estar bien físicamente de alguna manera, pero quizás el enfoque tiene que ser más de bienestar. Y es una cosa que hemos venido hablando en la industria de hace mucho tiempo, de wellness, de longevidad, de la salud, la nueva moneda y todo ese tipo de cosas. Pero cuando te lo dice alguien que no es de la industria y que tuvimos una conversación acerca de experiencia de cliente y que te dice, pero es que la máquina es la máquina, puedes tener lo que tú quieras, pero si no hay un sentimiento de acompañamiento, yo no vuelvo a un gimnasio. De hecho, me comentaba que se había ido de un gimnasio porque no le paraban. Entonces, cuando te lo dice un socio, un gimnasio, uno de los clientes que intentamos captar en la industria, te llega más. Y sobre todo si esa persona es especialista en experiencia cliente y en humanismo y en esa clientología, pues más
más de alguna manera te llega, ¿no? Porque dices, "Oh, sí, tenemos que buscar mejor las cosas". Pegué el reloj con la mesa, disculpen el golpe. Luego, entonces hablamos también de tácticas. Hablamos un montón de tácticas. Una cosa que me gustó mucho es la creación de embajadores dentro de tu organización, embajadores de CX, que vayan más allá del cargo, y independientemente del cargo que tengas, seas técnico de recepción o el que sea, que seas un embajador de un valor de tu empresa. Y por ejemplo, si hospitalidad, o seguimiento, o retención, o experiencia de empleado, que hablamos muy poco en este podcast, y creo que una de las cosas que quiero enfocarme en la próxima temporada, ya decía, de cultura y de experiencia de empleado, un poco relacionado, experiencia de empleado. Entonces, para mí la idea es buscar embajadores de diferentes valores que tengas en la empresa, y él me estuvo contando de un proyecto que utilizaron esta metodología, y los NPS, los SATs y todas estas percepciones y mediciones de experiencia de cliente subieron y se multiplicaron como por 10. Y tiene que ver con el que haya una persona o haya un grupo de personas que sean los responsables de que uno de los valores que tú quieres transmitir, y que quieres comunicar dentro de tu organización, en este caso un gimnasio, se enfoquen en eso. Y eso me pareció muy interesante. Es como una especie de modelo Scrum o Sprint o algo así, ¿no? Como ser pequeños especialistas dentro de la propuesta. Me pareció muy interesante. Una cosa que me gustaba mucho de las Power Phrases que él decía es: se acabó la era de estar proponiendo, estamos en la era de indagar, estamos en la hora de animar a los entrenadores a que hagan preguntas poderosas, que se suelten el discurso técnico, y que hablen más de qué te gusta, cómo te sientes, crees que viniendo al gimnasio te has sentido mejor, cuáles son las cosas que tú destacarías que te hemos ayudado. Y recuerdo en la entrevista que tuve ahora se me fue el nombre, que hablábamos acerca del terapeuta, que no te hago la encuesta de qué te parecieron los terapeutas, sino cómo te has sentido trabajando con nosotros. Y eso es una reflexión que la he sacado, creo que en varias conversaciones, porque me parece muy potente. Y en el fitness solemos hacer eso. Solemos simplemente preguntar, oye, ¿qué tal te pareció mi gimnasio? ¿Cómo te pareció la clase? ¿Cómo te pareció el entrenador? No sé cuánto. Y es cuando debería ser más bien: ¿cómo te has sentido desde que estás con nosotros? ¿Crees que has mejorado en tus objetivos? Y si esos objetivos ya los pones, ya, bueno, sería la hostia, ¿no? Como se dice aquí en España. Y hablamos acerca de que la hospitalidad es un valor que es transversal, no solamente es en la recepción ni dentro del gimnasio, sino también fuera. El marketing y la comunicación es el generador de la promesa, pero es la experiencia del cliente quien cumple esa promesa. Y si marketing y esta es una frase que me gustó mucho: si marketing y CX están divorciados, la empresa sangra. No podemos alinearlos en los mensajes si no estamos alineados en la entrega de valor. Y eso me gustó mucho. Y en esta conversación con Raúl también aprendí un montón y le agradezco muchísimo. De hecho, seguimos hablando cuando terminó la llamada. Y estuvimos hablando de cosas. De hecho, lo voy a volver a traer. Vamos a volver a hablar, porque me quedaron varias cosas apuntadas que quería hablar con él. Entonces, Raúl Camacho, CX y clientología, en el episodio 46. En el episodio 47 hablé con un amigo, Héctor Tena, consultor de fitness. Hablamos acerca de Latinoamérica. Es justamente cuando hablamos, él ya había participado en el evento de Mercado Fitness Perú. Tiene muchísima información, años de experiencia en la industria. Él está en Perú, y yo quería preguntarle acerca de cómo está el patio de experiencia cliente, el negocio fitness, cómo está, cómo lo ve él desde el punto de vista de consultoría en Latinoamérica. Y tuvimos esta conversación porque él está a pie de calle, está en la trinchera en el mercado latinoamericano, y hablamos acerca de un montón de cosas. Primero hablamos de cómo llegó él al fitness, y a mí me gustó mucho su historia. No voy a hacer spoiler, pero tiene que ver mucho con él mismo y cómo él sintió el fitness, y por qué él después pasó a ser entrenador, y después pasó a ser club manager, y después consultor para ayudar. Esto me pareció genial, porque lo que hablábamos con Natalia, ¿no? La intención y el propósito, él lo vive en carne propia. Una de las primeras cosas que hablamos es que la experiencia cliente, desde su punto de vista, es parte de la marca, es parte de la comunicación, es parte de la propuesta de valor, pero el entrenador es el arquitecto de la experiencia. Y él realza el poder del staff, el rol del técnico de sala. El entrenador no es solamente un técnico, es el que tiene la capacidad y la magia de construir la adherencia. Una vez más, personas, ¿no? Una vez más, volvemos a hablar acerca de
que son las personas las que somos una industria de personas con personas, y yo creo que aquí quedó latente con esta frase, y el entrenador es el que construye el puente entre el estado físico y el estado emocional, es el que te ayuda, es el que te atrae, es el que plasma la propuesta de valor del gimnasio, y por eso tan importante es la motivación de la experiencia del empleado y tan importante es el employee experience, ¿no? Porque si no, como lo que decía Natalia, ¿no? De todo esto queda muy bonito, pero si no se aterriza con una intención, que todo el mundo reme a la misma velocidad y hacia el mismo objetivo, pues no sirve de nada. Hablamos de indicadores, cómo está el patio de indicadores en Latinoamérica, hablamos de cómo son los procesos de onboarding, la gestión de evaluaciones periódicas, objetivos, y hablamos mucho de eso. No voy a hacer spoiler para que vayan y lo vean si están interesados, y me dio mucho feedback y mucho punto de vista de cómo está la industria latinoamericana. Hay mucha labor por hacer en toda la industria en general, pero en Latinoamérica hay mucha labor por hacer. Y otra cosa que me gustó mucho también es la labor educativa que tiene la industria del fitness desde su punto de vista en Latinoamérica, ¿no? En términos de salud, en términos de conexión social, en términos de ese tercer espacio que quizás en Europa está un poco más extendido, pero falta, quizás en Latinoamérica puede calar mucho más ese mensaje de haz ejercicio que te vas a sentir bien, hidrátate, duerme bien, cómo los gimnasios tienen esa responsabilidad de educar al socio, que al final genera una lealtad, ¿no? Al final esto es muy interesante. Y hablamos mucho de eso. También, al igual que el episodio con Raúl, este fue un episodio bastante humanista. Héctor tiene ese componente, creo que también está muy vinculado a cómo él llegó al fitness, ¿no? De la historia que quiero que vayan y vean. Porque genuinamente le interesa y quiere que la industria vaya bien, ¿no? Porque eso tiene tiene mucho que decir en términos de quiero que la industria vaya bien para que la sociedad vaya bien, porque hacemos un impacto importante en la sociedad. Y me gustó mucho esta conversación, me aterrizó mucho al hacer, y me la pasé muy bien con Héctor. Y bueno, también hablamos de tecnología y hablamos de muchas cosas también que están por ahí, pero creo que vale mucho la pena si quieres hablar, ver cómo está el negocio en Latinoamérica, pero de la mano de un consultor que es bastante humanista y que tiene mucha experiencia. También estuvo en Gold's Gym, estuvo haciendo muchas cosas también, estuvo en las trincheras, digamos, pero también ahora ayuda a empresas a que vayan bien. Así que ahí les dejo ese episodio. Ese fue el episodio 47. Y en el episodio 48, el penúltimo, hablé con un amigo. Yo no sé cuándo conocí a Perico. Creo que fue una de las primeras personas que conocí cuando empecé a trabajar en la industria del fitness. De hecho, coincidimos en la empresa y tal. Pedro Acuña, tengo la confianza de decirle Perico, él me dio permiso para decirle Perico. Y hablamos acerca de, él es Key Account Manager en Pure Fitness. Ha hecho millones de cosas en la industria del fitness, pero ahora está en Pure Fitness, una empresa que se dedica tanto a la consultoría como al diseño de espacios. Y a este episodio le pusimos Comunica y Atrévete. Mi intención con Perico era hablar acerca de si estamos diseñando espacios en los proyectos que ellos están trabajando con la experiencia cliente en el centro. Esa era mi intención. Pero por supuesto que yo con Perico siempre terminamos hablando de un montón de cosas, porque nos apasiona todo el tema de la experiencia del cliente, pero también de que la industria, cómo se está desarrollando, cómo está creciendo, etcétera, etcétera. Y empezamos hablando de eso, ¿no? De sí que se están haciendo muchas cosas a la hora de crear espacios pensados en la experiencia del cliente, pero que muchos quizás no se atreven tanto a innovar, ¿no? Se sigue haciendo un poco lo mismo, y así abordan ellos los proyectos en Pure Fitness, desde el punto de vista de cómo podemos aportarte valor para que seas distinto. Y una de las cosas que él siempre... yo decía, pero bueno, ¿y cómo lo haces, no? ¿Cómo empiezas? ¿Por dónde empezaría esto, no? De quién es tu cliente, cómo quieres diferenciarte. Y dice, no. Primero es quién eres tú y qué vas a vender. Si no sabes responder esto, tu diseño va a ser un copia-pega. Y por ahí empezamos. Yo decía, pero bueno, ¿y qué te dicen? Bueno, es que a veces no saben, a veces sí saben. Bueno, yo quiero parecerme a aquel. No, pero eso no eres tú. ¿Quién eres tú? Y ahí empieza todo ese desarrollo de un proyecto. Hablábamos mucho de que el gimnasio es un retail, y creo que esto se empieza a hablar mucho ya, ¿no? De que el gimnasio es un espacio de retail. La industria está
lo suficientemente madura para empezar a enfocarse en que somos hospitality, hoteles, somos servicios, somos retail, y a partir de ahí podemos hacer muchas más cosas de lo que estamos haciendo. Y estuvimos hablando acerca de todo eso. Hablamos también de lo de atreverse, ¿no? Hablamos de un caso que él estuvo trabajando que mezclaba, no quiero hacer spoiler porque si no, no lo van a ir a ver, pero hablamos de centros que introducen diferentes actividades que a priori uno no diría que conviven, pero que haciéndolo bien pensado pueden funcionar, y aquellos que han hecho cosas interesantes les está yendo bastante bien. Y ahí está la parte de atrévete, ¿no? Atrévete a hacer cosas nuevas, atrévete a ser diferente, atrévete a que el cliente en todos los espacios vea tu marca, atrévete a que te tenga presente tanto fuera como dentro del gimnasio, y de ahí vino el de comunica y atrévete, ¿no? Comunica no es marketing, comunica es quién eres, qué quieres ser, qué vendes, cómo lo vendes, y cuando tengas eso claro, coño, cuéntaselo al cliente, ¿no? De ahí viene comunica. Y la parte de atrévete, quizás también por esa pasión que tiene Perico y cómo abordan los proyectos en Pure Fitness, atrévete a hacer cosas nuevas, ¿no? Quizás la propuesta tiene que ir más y si elimino la recepción, y si hago como los bancos hoy en día, y si busco cosas más parecidas a Apple, o no, yo qué sé, son cosas como que bastante cliché, pero que siempre las escuchamos, pero no las vemos, o quizás en algunos boutiques en Londres, algo así. Pero al final lo que tenemos que pensar es que el cliente tiene que sentirse cómodo, tiene que sentirse parte del espacio. Y ahí es donde viene la experiencia del cliente, ¿no? Si tú tienes claro quién eres, qué servicio quieres hacer, la tesis de Perico es que si tú tienes claro eso y lo comunicas bien, vas a atraer a los que quieres que vengan. Y ahí ya tienes medio trabajo hecho, porque entonces, sabiendo cuál es tu público objetivo, quizás pues ahí puedes empezar a probar cosas dentro de ese grupo, como se dice en inglés, la traducción, las aves de plumaje vuelan juntas, ¿no? Del mismo plumaje vuelan juntas. Entonces quizás puedes atraer a los mismos que quieres, ¿no? De dividir, vencerá, segmentación y todo ese tipo de cosas. Ellos lo incluyen en el proceso del diseño. Me gustó mucho esa parte. Y bueno, estuvimos hablando también de cómo lo hacen los retailers, cómo lo hace Zara, cómo lo hace no sé quién y tal, y empezando a comparar con la industria del fitness. Ahí estuvimos hablando una buena hora de atreverse, hablamos de ideas de cosas que yo he visto que pudieran encajar en el fitness, y ahí Perico me las rebatía y él me daba ideas, yo se las rebatía, y ahí estuvimos, y la verdad que nos la pasamos muy, muy bien hablando de comunica y atrévete en el fitness. Y el último episodio, que es el episodio más reciente, como lo comentaba al principio, con Borja Ropero, tecnología, experiencia y fitness. Buah, vaya 3 palabras para un título. Con Borja, mi idea con Borja era hablar acerca de su experiencia. Él estuvo trabajando y haciendo unas cosas en Rusia, quería que me contara cosas de estas. Él estuvo muchos años en un gimnasio más que Auga, en Galicia, gimnasio de gran dimensión, que después abrieron unos gimnasios más pequeños también de la misma cadena. Entonces él ha tocado como que muchas partes y tal, y ahora él está trabajando a Fit como consultor para centros de entrenamiento personal. Y él y yo somos unos frikis de la tecnología, y mi intención era invitar a Borja para hablar eso de Rusia, que me contara cómo veía el tema de entrenamiento personal. Pero entonces empezando la conversación, yo le decía, oye, Borja, ¿cuándo nos conocimos? Bueno, me acuerdo de una implementación aquí y allá con Life Fit, no sé cuánto. Y yo decía, oye, ¿te acuerdas? Hace 10, 12 años el tema de tecnología. ¿Hemos mejorado? ¿Tú crees que hemos mejorado? Y por ahí nos fuimos. Y empezamos hablando de tecnología, que la tecnología pues sentimos que está un poco estancada o que puede mejorar, que a pesar de los avances pues no ha cambiado mucho. Si lo comparamos con otras tecnologías, si hablamos de ChatGPT y de que yo me abro una cuenta de banco con una selfie, en los gimnasios todavía están por ahí que hay que firmar un contrato, en fin, como que hablamos y ahí por ahí nos fuimos en bajada ya hablando de que los RP se los va a comer Google, la Googleización del fitness, de por qué yo con el Garmin hago esto y no sé cuánto. Y no fue un episodio intencional crítico, a todo lo contrario, sí, más bien
tanto Borja como yo al final de la llamada decíamos, igual nos pasamos un poco, pero no, no, nada que ver. Era más bien como ideas de cosas que nosotros creemos que se puedan implementar en el fitness, pero bueno, que cuesta, y cuesta por tradición, porque es una industria que se ha movido siempre, digamos, todo en bloque, en el mismo ritmo, que no hay muchos nuevos entrantes que vengan a hacer cosas nuevas. No sabemos si Google va a sacar un ERP, no sabemos si Amazon va a sacar gimnasio, entonces como que sentimos de alguna manera que hace falta un disruptor tocho que venga a cambiar las reglas del juego de alguna manera, y de ahí venía esa crítica constructiva o quizás más pasional. Hablamos de tecnología, hablamos de los ERPs, hablamos de procesos, obviamente, y hablamos también del tema de entrenamiento personal. Hablamos de boutique, imposible no hablar de boutique con Borja, porque precisamente en una parte de la conversación hablábamos de que, bueno, pero los boutiques se representa que son más nativos digitales porque son más nuevos, pero bueno, algunos sí, empezamos hablando de proceso, y terminamos hablando de, pues, hacia dónde va la salud, de que la cantidad de centros de entrenamiento personal que se van abriendo, que si hay canibalización o no, en fin. Total que una cosa que iba a ser más de cómo está el tema de entrenamiento personal y de coaching y de procesos, terminamos hablando de tecnología y fitness. Y entonces el título es Tecnología, Experiencia y Fitness. Y por cierto, Borja hace unos eventos en Access Fit que son muy interesantes en Galicia. Tuve la fortuna de estar en uno de ellos, donde la idea es agrupar a centros de entrenamiento personal y hablar de finanzas, de procesos, de recursos humanos, de marketing, de inteligencia artificial, de tecnología, para que los centros de entrenamiento personal más pequeños se profesionalicen y empiecen a hacer cosas más automatizadas y vean el valor real de organizarse, de utilizar tecnología, etcétera, etcétera. Gran labor de Borja en ese sentido, porque es bajar a centros pequeños que necesitan un montón de ayuda. Y me parece genial, toda esa profesionalización administrativa que me parece interesante. Así, y ahí terminó la temporada. Entonces, como ves, ha sido un mezcladito de muchas cosas. Yo le puse a ChatGPT y a Gemini y bueno, yo varias IA, un montón de cosas, y de ahí salió el título de Arquitectos de la Experiencia, claves para un fitness con propósito, y me hizo un resumen que me pareció muy cool. Dice, conclusión para tu episodio 50, uniendo las piezas. Entonces, de los 9 episodios, el 41 y el 49, el hilo conductor es el qué. El qué es la estrategia. Y aquí hablamos del modelo CX con Rodrigo en el episodio 1 y hablamos con Natalia de la intencionalidad. Fíjate que en toda la transcripción mete que el qué, que es estratégico, 2 consultores, casualmente, Rodrigo y Natalia. Y de ahí rescató que toda la parte estratégica está allí. 2, el cómo, que son las operaciones. Y aquí, obviamente, metió a Carla de Energy Fitness, porque ella tiene en su cabeza tiene mucha operacionalidad del fitness, y Ernesto y Bryce, obviamente, de Distrito, ¿no? Entonces, el qué, estrategia, Rodrigo y Natalia, el cómo, las operaciones, Carla y Ernesto y Bryce de Distrito y Energy. El tercer punto es el quién, las personas. Y aquí metió a Raúl y a Héctor. A Héctor, casualmente, las dos conversaciones más humanistas del episodio. Raúl con su clientología y Héctor con los arquitectos de experiencia. De ahí viene también, supongo yo, el título. El cuarto es el dónde, obviamente con Perico, con todo lo que tiene que ver con el diseño, la puesta en marcha de la parte física, con intención también. Aquí va vinculado también con lo que hablaba Natalia. Y luego el hacia dónde. Y con el hacia dónde, esa crítica constructiva y ese optimismo digital, no quiero que suene que somos negativos, pero Borja y yo estuvimos hablando de hacia dónde debería ir, ¿no? El futuro. Entonces, ahí está el qué, el cómo, el quién, el dónde y el hacia dónde, el futuro. Están reflejados en toda la temporada 5, cosa que me gustó muchísimo. Y no puedo terminar el episodio sin el párrafo final, que es el párrafo que siempre pongo. Es un párrafo que lo tengo ya un prompt hecho para que me dé como una especie de cierre de temporada, que lo voy a leer a continuación, que dice así, los tengo anotados porque no soy capaz de acordármelo de memoria. Dice: las claves de esta temporada han orbitado sobre una verdad fundamental. Muy ChatGPT esto, ¿no? Orbitado sobre una verdad fundamental.
El fitness ha dejado de ser una industria de máquinas para convertirse en un retail de experiencias, donde el entrenador actúa como el arquitecto de la memoria del cliente. ¡Buah! Arquitecto de memoria, me encanta esto. El éxito de un modelo, ya sea un boutique de alta especialización o un gigante como Gold's Gym, no reside en el neón o el equipamiento, sino en la intención de sus procesos y la consistencia de su say-do ratio, el ratio este de lo que digo, lo que hago. Cumplir de forma obsesiva la promesa de valor básica, lo higiénico, para poder ganarte el derecho a crear momentos wow. Esto lo voy a poner yo en LinkedIn porque me parece muy potente. En esta temporada aprendimos que la tecnología debe ser un facilitador invisible que elimine fricciones y recupere el tiempo del gestor para que la verdadera rentabilidad surja de la salud empática, donde el propósito de tu organización se alinee con el del colaborador para lograr que el socio no solo alcance el objetivo físico, sino que sienta una pertenencia social tan fuerte que su única opción sea regresar, y aquí yo le agrego, y recomendar. Esta frase me parece muy poderosa, creo que en realidad recoge todo lo que ha sido este episodio, recoge además toda la temporada y con esto me despido de la temporada número 5. La próxima semana viene el episodio, bueno, no voy a hacer spoiler, pero un episodio de la industria del fitness desde el punto de vista de contratación con una súper invitada y luego viene el episodio cierre de esta, digamos, estos 52 semanas y luego ahí contaré cositas que se vienen. Sin nada más, muchas gracias por ver este episodio. Si llegaste hasta aquí te felicito y muchas gracias por ver este resumen de lo que fue la temporada 50. No, temporada 50. El episodio 50 de la temporada 5. Chao.